de Tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalonia. A esos amados hermanos. Capítulo 1, versículo 11 y 12 vamos a leer. Y luego vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra algunos versículos que van relacionados con el tema que queremos hablar hoy. Amén. El otro día hablábamos, antes de tomar lectura, hablábamos del juicio de Dios. Y explicamos algo importante, que el juicio que Dios está enviando hoy en día a los cristianos no es para condenar, sino es para purificar. Es para limpieza. Amén. El cristiano necesita purificarse, necesita entrar en el proceso de la limpieza para hacer ese vaso de honra, como dice el Señor, y poder ser utilizado por Dios. Amén. Es como un ejemplo que podemos dar cotidiano. Nosotros no vamos a comer en un plato o beber algo que esté la copa sucia o el vaso sucio, porque es algo que no es bueno, no es agradable, no es así. Usted no va a tomar una infusión en una taza con tierra o con suciedad. Primero que hace, la limpia, la lava. Y tiene que estar limpia para ser utilizada. Bueno, así es el Señor con nosotros. Nos tiene que limpiar primero para luego después utilizarnos. ¿Me va siguiendo? Entonces dile al que está a tu lado, Dios te quiere limpiar porque te quiere usar. Ese es el proceso. El proceso es primero ir al Señor, reconocer que Él es el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego el segundo proceso es la limpieza. Y lo tercero es ser utilizado por Dios, pero como vaso limpio de honra para Dios. Amén. Hoy en día es a la inversa y al revés. Hoy en día muchos cristianos llegan a la iglesia y ya no ponen a servir sin haberse limpiado primero. Entonces sirven sucios. Y al servir sucio, ese servicio no llega ante Dios, no llega a la presencia de Dios. Dios no se agrada de un vaso sucio, no puede recibir gloria al Señor de ese vaso. Primero, diga conmigo, arrepentimiento, limpieza y perdón de pecado, y luego la purificación de todas las cosas que nosotros venimos acarreando del mundo. Maldiciones, ataduras y un montón de cosas que necesitamos ser limpiados por Dios. Y tercer paso, ser utilizado por Dios, porque ahí sí Dios te va a utilizar. ¿Me va siguiendo? Vamos a la palabra. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo habla a la iglesia, a los de Tesalonia. Amén. Y marca algo muy importante. El primer punto de lo que podemos ver en este versículo, que Pablo ora. Diga conmigo, oración. Todo inicio en la vida cristiana, o todo lo que se va a iniciar en hacer algo para Dios, tiene que ser realizado bajo la oración. Si no hay oración, si no hay comunión con Dios, nuestra vida no va a tener resultados. La oración es como el alimento que comemos todos los días natural, la comida que comemos al mediodía. Así tiene que ser nuestra oración. Todos los días tener esa comunicación y esa vida de comunión con Dios. ¿Me va siguiendo? Vemos que Pablo era un hombre de oración.
Y Pablo oraba por la iglesia. ¿Cuál era la oración que Pablo hacía por la iglesia? Porque nosotros podemos ver en diferentes epístolas o cartas que Pablo siempre oró para confirmar algo de parte de Dios y para que la iglesia que Pablo había fundado ocurriera algo en el corazón y en la vida de los cristianos. ¿Me va siguiendo? Lo primero que vemos aquí es que Pablo oraba siempre. Diga conmigo, siempre. Dile al que está a tu lado, ¿estás orando siempre? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu vida de oración? Amén. Pablo era un hombre de oración. Y dice la Biblia aquí que él oraba siempre por los hermanos de esta iglesia. ¿Cuál fue la oración que Pablo hizo a Dios por los hermanos de esta iglesia? Lo vamos a ver ahora. Dice que él oraba, amén, para que Dios los tenga por dignos del llamamiento. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que Dios los hallara como al pueblo y a esa iglesia, diga conmigo, dignos. ¿Qué es ser dignos? ¿Qué es la palabra digno? Para que usted entienda, la palabra digno significa merecedor de algo en un sentido favorable. La palabra digno es merecedor de algo. Pablo oraba para que ellos sean merecedores ¿de qué? De la gloria, de la gracia y de la presencia de Dios, y que se hallen dignos en poder ser utilizados por el Señor. Porque había un llamamiento, porque había un propósito, y porque Dios tiene propósitos con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos y planes con nuestras vidas? Pero hay algo que nosotros debemos de entender. El propósito de Dios está firme y es claro cuando Él nos habla. Pero está el otro punto, que nosotros le colaboremos a Dios en este propósito. Que tú te coloques en las manos de Dios para que el propósito de Dios se lleve a cabo en tu vida. Los propósitos de Dios no se cumplirán en la vida de ningún cristiano si nosotros no nos ponemos en sus manos. Viviremos recibiendo y escuchando que Dios tiene planes, que Dios tiene cosas grandes con nosotros, pero si yo no me coloco en las manos de Dios y si yo no pongo de mi parte para con Dios, Dios tiene su propósito, lo quiere cumplir, pero también hay una parte que me corresponde a mí. Hay una parte que tú tienes que poner de ti para colaborar con Dios y Dios ejecute su deseo y su propósito a través de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy en día podemos ver en muchos lugares muchos mensajes que te motivan y que te llenan de elogios, que vas a ser muy bendecido y vas a ser muy grande. Pero los cristianos muchas veces no entienden que para que esas palabras se cumplan, nosotros tenemos que también involucrarnos con Dios. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Si tú vienes a la iglesia buscando un milagro de Dios, o buscando liberación en algún área de tu vida, en tu matrimonio o en algún área específica, lo primero que tú haces es llegar a la iglesia, ¿no es así? Pedir a Dios. Dios lo hace, pero para que luego Dios siga haciendo cosas más profundas en tu vida, te tienes que involucrar, tienes que tomar un compromiso con Dios para que eso se lleve a cabo en tu vida más profundo. Y Dios haga mucho más de lo que tú viniste a buscar a Dios en la iglesia. Entonces la oración de Pablo era para que la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, fueran encontrados dignos de ese llamamiento. Había un llamado para todos los hermanos de esa iglesia. Pero Pablo oraba para que sean encontrados dignos. Que Dios los mirara con dignidad y que ellos se merecieran alcanzar lo que el Señor había predestinado desde la eternidad de los tiempos antiguos y de la eternidad pasada. Porque nosotros somos y fuimos creados. Tú no fuiste creado en el vientre de tu mamá. Eso fue la gestación. Pero ya tú fuiste diseñado y creado desde la eternidad pasada. En el corazón de Dios ya tú estabas. ¿Me vas siguiendo? Escuchen. Cuando habla Pablo de orar
también me da la referencia al Antiguo Testamento, porque Pablo oró para algo específico. Y también hubo uno de los patriarcas que oró por un sobrino que estaba corriendo peligro de caer bajo la destrucción del juicio de Dios. Porque esta palabra que nosotros estamos leyendo en Tesalonicense habla del juicio de Dios. Amén. Si usted tiene ahí la Biblia, mire el título, lo que dice el título. Si tiene el título, dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y habla del juicio de Dios. Y también podemos ver como Pablo oraba, hubo un patriarca que oró por un sobrino para que sea librado del juicio que iba a venir. Esto está en Génesis 18:22 y usted lo puede leer en su casa. Cuando Dios no le encubrió a Abraham lo que iba a hacer en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero ahí Abraham tuvo una charla con el Señor, comenzó a hablar con Dios. Y comenzó a decirle: Señor, perdóname el atrevimiento. ¿Será que tú vas a destruir? Si hay 50 justos dentro de esa ciudad, ¿los destruirás con los impíos y los malvados? Y el Señor le dijo: no, si hubiese 50 justos los perdonaría. Y así fue diciéndole hasta llegar a 5 o hasta llegar a 1. Y Dios, por amor a Abraham, guardó la vida de Lot. Por amor y por la intercesión y por el pedido de Dios, guardó a su sobrino y lo sacó del juicio que Dios iba a ejecutar por el pecado y la maldad de esa ciudad. Pablo está dando referencia porque Abraham es una tipología de Cristo y Lot es una tipología de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Es una tipología de ambas cosas. La iglesia fue rescatada ¿de qué? Nosotros fuimos rescatados ¿de qué? De la condenación eterna. Fuimos rescatados ¿por quién? Por Jesucristo. Jesucristo fue el que intercedió y el que vino por nosotros y nos rescató a través de su sacrificio perfecto. ¿Me va siguiendo? Entonces el apóstol Pablo, y esta palabra también tiene mucha relación con la historia de Abraham. Entonces dice que Pablo oraba para que sean tenidos, que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: Dios te llamó. Decirle nuevamente: Dios te llamó. Y si estás llamado por Dios, Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Segunda de Timoteo, quiero que vaya conmigo. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento como santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Diga conmigo: su propósito. Nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, como dice la palabra del Señor, sino porque fue propósito suyo. ¿Cuánto dicen amén? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, en los tiempos pasados. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados por el Señor. Amén. Vaya ahora a Filipenses capítulo 3, 14. Estamos dando algunos ejemplos acerca del llamamiento de Dios a toda la humanidad y de aquellos que reciben y aceptan, porque una cosa es que sea llamado, pero que tú te involucres en este llamado. ¿Cuántos se quieren involucrar en el llamado de Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de este llamado? Tú puedes escoger hoy ser parte, ser espectador o ser protagonista. Hoy tú puedes decidir, tú puedes escoger, tú puedes decidir, tomar el compromiso. Quiero ser un espectador solamente, no, pero yo quiero ser un protagonista, no, yo quiero ser partícipe y quiero también colaborar con mi Señor para que sus propósitos se cumplan en mi vida. ¿Me va siguiendo? Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 14.
Dijo Pablo, esto es lo que predicamos hace unos días atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo ¿qué? Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo prosigo a la meta. Yo fui llamado, hay un llamamiento y prosigo, no me detengo. Decía que está a tu lado, no te detengas, porque fuiste llamado por Dios. Pastor, pero caí, pero retrocedí, pero abrí puertas y el enemigo me tendió trampas, mi carne, mis debilidades me llevaron. No importa, hoy puede ser el día de que puedas volver a comenzar, que te coloques nuevamente en el llamamiento de Dios y Dios te va a limpiar, te va a purificar, te va a levantar para que prosigas a la meta, a cumplir lo que el Padre diseñó y creó en tu vida. Aplauda al que vive. Amén. Te dijo Pablo, yo prosigo a la meta. Yo no me detengo. No te detengas. Si te detuviste por un momento, vuelve a ponerte en marcha. Si te detuviste o te detuvieron, levántate, sacúdete el polvo, dile al Señor, Señor, sacúdeme todo este polvo que tengo. Cambia mi vestidura, Señor amado. Pon vestiduras nuevas y yo voy a seguir. Y no me voy a detener a partir de ahora. Y cumpliré el llamamiento que tengo, un llamamiento santo. Cuando habla de santo, es apartado para Él. Cuando habla de santo, es porque somos de su pura exclusividad, somos de Él. Mira que está a tu lado, nunca olvides que tú eres de Él. Me va siguiendo. Hebreos capítulo 3, vaya conmigo Hebreos. Gloria a Dios por su palabra, amén. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, mire cómo dice Pablo, el autor de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento ¿qué? Celestial. Diga conmigo, este llamamiento es celestial. ¿De qué manera cumplimos este llamamiento? Diga conmigo, de la manera espiritual. Lo celestial se lo atribuye a lo espiritual. Este llamado es espiritual. Este llamado no es porque tú eres bueno y tienes cualidades y tienes virtudes, no. Este llamado es porque Dios te amó, aunque tú no lo amaste, Él te amó. Y este llamado es celestial. Este llamado es para que cumplas tú la obra que el Señor quiere cumplir a través de tu vida. Esto me dice amén. Pastor, pero vivo atado, vivo mal muchas veces. Vivo con pensamientos. Bueno, en el nombre de Jesús hoy vamos a orar para que todo eso caiga. Hoy vamos a orar para que Dios rompa esa cadena y que tú te involucres en el llamamiento del Señor. Me va siguiendo. Y a su nombre. Y ahora primera de Pedro, vaya, primera de Pedro. Explicamos un poco del llamamiento, qué es lo que significa, qué es lo que Dios nos quiere hablar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y dice, sino que aquel que os llamó habla de llamamiento, Él nos llamó, Dios conmigo, Él te llamó. Decía, vos no te llamó el pastor, no te llamó ningún apóstol, no te llamó ninguno, te llamó Dios. Por eso estás acá. Decía, vos te llamó Dios. Escuchar la voz de Dios que te está llamando. Escuchar lo que Dios te está diciendo, porque el que te está llamando no es ningún pastor, ningún hombre, es Dios. El pastor de los pastores es el Señor. ¿Me va siguiendo? Sino el que lo llamó es santo. ¿Quién es el que te llamó? ¿Cómo lo atribuye aquí Pedro? Que es santo. Decía que está a tu lado, Él es santo. Él es santo. Y si Él es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá hay un punto muy fundamental de este llamamiento.
El punto fundamental de este llamamiento es ser santo. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? Es la separación de todas las cosas que nos corrompen y nos alejan de Dios. De todas las cosas que nos alejan de la comunión, de la búsqueda, que nos alejan de que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que nos quieran volver a llevar a estar atados a Egipto, que Egipto representa al mundo. Y el faraón representa a Satanás, el príncipe de este mundo, que busca la manera y todas sus estrategias y estratagemas para tener seducido a muchos cristianos con los deleites del mundo y llevarlos a tener atados a volver a Egipto. Pero Dios va a separar a su pueblo. Cuando nos llama, nos separa para gloria y para honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que Él es santo y que nosotros tengamos nuestra manera de vivir en santidad, apartado de todo lo que el mundo, que está bajo la influencia de Satanás, nos quiera corromper, nos quiera alejar, nos quiera sacar del enfoque del Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces, Él quiere cumplir ese propósito en nosotros. Pablo oraba para que el propósito de este llamamiento sea cumplido en la iglesia. Miren lo que dice, vuelva de vuelta ahí a Tesalonicenses. Para que Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad claramente es un fruto del Espíritu Santo. Pero la bondad, según lo que dice el diccionario bíblico, la bondad se define de esta manera. Es la calidad de lo bueno que alguien, sea, es decir, la tendencia natural a hacer el bien. Eso es la bondad. Es algo natural de la persona que desea hacer el bien. Claramente, escuchen, que el ser humano muchas veces no tiene bondad, porque el hombre es caído. Puede ser que en algún momento la persona haya sido instruida con buenos valores en su casa y tenga amabilidad y sea una persona correcta. Puede mostrar un tiempo eso. Pero aquí estamos hablando de la bondad del Espíritu, del fruto del Espíritu que desea lo bueno. Dios quiere cumplir toda bondad, quiere cumplir lo bueno de ese llamamiento en cada uno de nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces dice el apóstol Pablo, para que él cumpla todo propósito de bondad, sus buenos deseos. Diga conmigo, Dios tiene buenos deseos para con mi vida. Él siempre piensa en lo bueno para ti y para mí. No piensa en lo malo, piensa en lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claramente que si nosotros no hacemos las cosas correctas o las cosas bien delante de Dios, recibiremos la paga de nuestra consecuencia por el pecado. Eso es así. Amén. El pecado engendra muerte, el pecado engendra consecuencia. Hay consecuencia, hay dolor. Pero no es el deseo y la voluntad de Dios que eso ocurra. El deseo de Dios es bueno para nuestras vidas. Entonces Pablo lo que hace es orar por la iglesia para que ellos sean encontrados como una iglesia digna de ese llamamiento por la bondad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y toda obra de fe y con poder. Miren lo que dice acerca de la bondad, por ejemplo, de que Dios es un Dios que tiene este buen deseo, este fruto del Espíritu que está en el Señor, también lo podemos tener nosotros, porque son uno de los frutos del Espíritu que habla el libro de Gálatas. ¿Me va siguiendo? ¿Y cuándo yo muestro bondad? Cuando en mi corazón está el deseo por el Espíritu de Dios de hacer bien a mis hermanos, de ver bien a mis hermanos.
Y eso sale espontáneamente por el Espíritu de Dios, en querer que mis hermanos estén bien y que en ellos se cumpla el propósito y el deseo de Dios. Y cuando yo veo a mi hermano que no se está cumpliendo eso que Dios determinó para su vida, me entristezco. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que con toda bondad Dios cumpla ese propósito. ¿Me va siguiendo? Cuando vemos nosotros hoy en día la manipulación de muchos líderes hoy en día hacia el pueblo, tomando provecho, despellejando a las ovejas, quitando la lana, entonces en esos líderes no hay bondad. Porque lo primero que tienen que hacer esos líderes, ¿qué es? Es hacer que el propósito de Dios sea cumplido, llevando a ese pueblo a que Dios cumpla su propósito en ellos, en la vida espiritual. Pero hoy en día es todo la inversa. Manipulan con un deseo de corazón humano para sacar ventaja y provecho, y no vemos que haya bondad en esos corazones. Pero di conmigo en esta noche: Espíritu Santo, levanta tu mano y di conmigo: Espíritu Santo, yo quiero tener este fruto del Espíritu, que es la bondad. Y la bondad, como dijimos, es la calidad de lo bueno que alguien desea, es decir, la tendencia de hacer el bien y la resistencia de hacer las cosas mal hacia una persona. Por eso hoy en día el enemigo, ¿por qué hoy en día también entra a las iglesias y coloca lo inverso a la bondad? El odio, el pelearse hermanos con hermanos, el dividir hermanos con hermanos, en que haya competitividad unos contra otros. Eso no procede de la bondad de Dios, eso procede de las obras de la carne y de Satanás para destruir y para que los hermanos estén divididos dentro de la misma iglesia. Que es una obra diabólica que se tiene que cortar y que se tiene que destruir. Y lo que tiene que abundar son los frutos de Dios en nuestras vidas. Pero claramente Pablo oraba para que esto sea cumplido en la iglesia de Tesalónica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, vamos al libro de Segunda de Samuel. Vaya conmigo ahí. Segunda de Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Y habla de la bondad que tuvo David. David era un hombre bondadoso. David, ¿a quién tenía? Al Señor. ¿Y con quién? ¿Cuál fue la bondad mostrada de David? ¿Hacia quién? Diga conmigo: hacia el hijo de Jonatán. ¿Quién era el hijo de Jonatán? El hijo de Jonatán se llamaba Mefibosé. Era un joven muchacho lisiado. ¿Ustedes se acuerdan cuando el otro día el pastor Pablo predicó de Saúl y de David y de Jonatán, del pacto que hicieron? ¿Y cuál fue el destino de Jonatán? Murió con su padre, por seguir a su padre. Pero claro, Jonatán tuvo hijos, y uno de estos hijos se llamaba Mefibosé. Y Mefibosé había quedado lisiado de los pies por culpa de la nodriza, vamos a decir de la niñera, cuidando al niño, corriendo para que no muera el niño en batalla. La nodriza tropieza, cae, y el niño golpea su espalda y queda lisiado de sus piernas. Y toda persona con dificultad de caminar iba a parar a tierras donde eran exiliados. Entonces Mefibosé fue a parar a Lodebar, que significa una tierra sin sueño, sin esperanza, una tierra de olvido. Pero hay alguien que se acordó de él por la bondad y por la misericordia, y fue David. No fue David, sino que Dios colocó en el corazón de David acordarse del pacto que hizo con Jonatán. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué hizo David? Mostró misericordia, bondad. Él quiso hacer bien porque él era hijo de príncipe. Y ese mendigo que estaba en una tierra sin esperanza, desahuciado. Y esta historia representa a nosotros. David representa a Cristo y nosotros representamos a Mefibosé, estando en el olvido, estando allí en un lugar sin sueño, sin esperanza. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos buscó. Amén.
¿Me va siguiendo? Y dijo David, verso 1, ¿qué? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? El amor que había entre Jonatán y David era muy fuerte. Entonces David mostró la bondad de Dios. Mostró ese amor hacia su amado amigo Jonatán. Y respondió con esta bondad, trayendo a su hijo a vivir al palacio, haciéndolo sentar en la mesa del rey para que comiese junto con los príncipes que estaban con David. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo la bondad de Dios. Mire, de mendigo, de olvidado, fue a parar a la mesa del rey. Nosotros, de estar exiliados, estar lejanos de Dios, fuimos cercanos a Dios. Diga que está a tu lado, tú de estar lejos de Dios, olvidado por Dios, Dios te atrajo nuevamente a Él. Y te vuelve a traer hacia Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 25, vaya al libro de Salmo 25. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué le dijo el salmista al Señor? No te acuerdes, Señor, de todos mis pecados, desde mi juventud, de mis rebeliones. No te acuerdes, Señor, pero en tu misericordia y en tu bondad, Señor, acuérdate de mí. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, en esta noche, olvídate de todos mis pecados. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que cuando alguien viene contento y humillado ante la presencia, los pecados cometidos, Dios lo echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Y Dios te muestra bondad y misericordia. Y te muestra su amor hacia ti nuevamente, porque Él nunca deja de amarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué bondadoso que es Dios. Mire qué misericordioso que es nuestro amado Padre, que Él no se acuerda de nuestros pecados, como David lo expresa. No te acuerdes, Señor, de mis rebeliones, de mi rebeldía, Señor, sino acuérdate por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Acuérdate de mí, Señor, pero esos pecados bórralos, quítalos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué hermosa expresión de David, qué hermoso versículo que David expresa a Dios, manifestando esa bondad y esa misericordia de que Dios es bueno para con nosotros. El mismo, pero el verso 13. No, perdón, 27:13, perdón. Capítulo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de ¿quién? De Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado, dijo David. Hubiese yo caído, desmayado, me hubiese desalentado, si no hubiese visto la bondad de Dios. Yo quiero que le digas a tu hermano, ¿sabe por qué tú estás aquí hoy? Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Porque hubiésemos desfallecido y desmayado si Dios no nos hubiese fortalecido o colocado en nuestro corazón poder estar en su presencia. Y todo por su bondad y su amor. David dijo, yo hubiese desmayado, hubiese caído, no hubiese seguido más, pero vi la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Vi la manifestación de Dios sobre mi vida, que Él me libró de mis enemigos, me rescató y me tomó y me sacó de un pantano cenagoso y me puso sobre peña
firme. Él me sacó del valle de la sombra de la muerte y con su vara y su callado me infundió aliento para que yo pueda seguir adelante. Esto dice la Biblia. El propósito de Dios y su bondad es tan precioso, hermano. Salmo 31, 19, mire lo que dice. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Di conmigo, cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu bondad, Padre. Cuán grande es ese deseo que tienes conmigo, que todavía me has guardado, me has protegido. Muchos de los que están aquí no tendrían que estar con vida, pero por la bondad de Dios, Dios los guardó. Por la misericordia y la bondad de Dios, Dios extendió y prolongó años de vida y guardó su vida de muchos peligros de muerte, de enfermedades, de peligros en la calle cuando estaban alejados o apartados de Dios, de enfermedades, pero la bondad de Dios se manifestó hacia nosotros. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué es eso? ¿Porque somos buenos nosotros? ¿Porque nosotros tenemos que... No, porque es la bondad de Dios, porque es el amor y la misericordia de Dios que se muestra a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cómo no vamos a agradecer a Dios? ¿Y cómo no vamos a amar a Él si Él manifiesta esta bondad? Si Él manifiesta esta misericordia, si Él manifiesta esto tan maravilloso hacia nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra manera de retribuirle a Dios? ¿Cuál va a ser a partir de hoy nuestra manera de retribuirle a Dios lo que Él está haciendo? Amarlo, servirlo, buscarlo, comprometerme con Él, unirme a Él. ¿Me va siguiendo? Mire qué glorioso Pablo en la oración. Esa oración de Pablo fue tremenda, poderosa. Fue gloriosa esa oración. Para que cumpla todo propósito de bondad y misericordia. Que Dios alcance favor a esa iglesia por la obra de fe y su poder. ¿Me va siguiendo? Romanos 11, miren lo que dice, vamos al Nuevo Testamento. Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿No dicen amén a eso? Y a su nombre. En otra versión dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Cómo es Dios? Primero que dice que es que, diga conmigo, bondadoso. Pero luego dice que es severo. Es severo con los que, escuchen, es severo con los que desobedecen. ¿Con quién es severo el Señor? Di conmigo, yo no quiero desobedecer. Levanta tu mano y di conmigo, no, yo no quiero desobedecer. Yo quiero obedecer a partir de hoy. Esa severidad de Dios, ese ser severo de Dios, no es como dijimos para condenarte, es para tratarte y llevarte a Él. Pero con los desobedientes Dios tiene que ser severo muchas veces. Y luego dice, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar tú, también serás arrancado por
completo. ¿Qué es lo que quieres recibir del Señor? ¿Que Él sea severo o la bondad? La bondad de Dios. Señor, muestra tu bondad sobre ti. Muestra tu bondad sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi casa. Yo te quiero obedecer. Yo quiero, Señor, tu bondad. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Romanos? Que él estaba seguro de que esos hermanos estaban llenos de bondad. Que ese fruto, que es el fruto del Espíritu, estaba en el corazón de los hermanos de la iglesia de los romanos. Cuando hay bondad, cuando nosotros tenemos bondad, la bondad también va relacionada con la misericordia. Somos personas que tenemos misericordia. Somos personas que miramos al que cayó o al que tropezó y no lo juzgamos, sino que lo ayudamos a que se levante. Gloria a Dios. Eso es ser misericordioso y bondadoso. Gloria a Dios. Es mirar con los ojos que Dios los mira con amor, aunque hayan tropezado, no importa, pero Dios los sigue amando. Cuando dicen amén, me va siguiendo. Entonces el apóstol Pablo dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que ustedes están llenos de bondad, llenos del conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos hacia los otros. Yo estoy seguro que ustedes tienen esa bondad, que Dios está operando en sus vidas, que Dios está obrando en sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pasamos al versículo 12 de Tesalonicenses. Entonces diga conmigo: Dios quiere cumplir su propósito en mi vida. Ese propósito de bondad, de misericordia y de toda obra de fe, de esa obra de fe que Dios va trabajando en el interior de los hermanos y nosotros mismos, cuando nosotros creemos en el Señor y le damos el lugar para que la obra de Dios por la fe sea ejecutada en nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Y esta obra es con obra de fe, pero también con poder. Porque así dice, ¿cómo dice? En obra de fe y con poder. Dice alguien al lado: con poder. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahí pásame el otro micrófono. ¿Qué significa con poder? ¿Qué tiene que ver con poder? Con el poder de la obra de Dios, no de una manera natural o de una manera de la cual las palabras que el apóstol predicara no eran con palabras, sino fuera con el poder de Dios. ¿Me va siguiendo? Cuando habla con obras de fe y poder, habla con la intervención divina del Espíritu de Dios. Porque si Dios no interviene, no hay obra de cambio en nuestra vida. No hay cumplimiento de Dios en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no obra, tiene que obrar Él. Y para que Él obre, tiene que haber una apertura de que yo obedezca a Dios, para que Él obre en mi vida y esa obra sea el cumplimiento de toda bondad, con la fe, por el Hijo de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Apláudale. ¿Cómo lo podemos ver en este siglo actual? ¿Cuántos conocen a hermanos de años por ahí? Ustedes lo conocen, usted por ahí tiene un hermano en la mente. Por ahí no congrega con nosotros, congrega en otra iglesia. Y sigue de la misma manera que usted lo conoció, con sus mismas mañas, con sus mismas cosas, que no ha sido transformado. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No es que no va a la iglesia, sí, pero ¿qué pasa? La obra de poder no se está ejecutando en él. La obra transformadora del Espíritu Santo no está efectuándose. Hay un problema, algo está pasando. ¿Qué pasa? El mensaje no es contundente, el mensaje no es con profundidad, el mensaje no viene con un mensaje que va al corazón y haga explotar tu corazón, romper la dureza y llevarte al cambio por el Espíritu de Dios. Pero podemos ver que en un lugar donde Dios está operando, puede haber hermanos que entraron a 3 meses en la iglesia y pasaron 2 meses, y esos hermanos, hay una obra tan poderosa y tan gloriosa. ¿Por qué? Porque se han abierto a Dios y Dios está obrando en su vida con la obra de poder. Amén. Esta obra del apóstol Pablo no era natural, era espiritual, y era por obra del Espíritu Santo. Y cuando pasa eso, viene lo que dice el siguiente versículo: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? ¿En quién? En nosotros, en vosotros. ¿Pero por qué? Porque hubo una oración que Pablo hacía para que se lleve el cumplimiento del propósito de toda bondad, de la obra de fe y con poder, para que esa obra completa manifieste en la vida de los cristianos, que Cristo sea glorificado en ellos. Y luego dice, y vosotros en Él. ¿Qué significa esto? Que el cristiano que está en el llamamiento, en el cumplimiento de Dios, que está dejando que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, opere en su vida de manera maravillosa, se abre, confiesa, se rinde a Dios, se humilla, se quiebra ante Dios, la obra de poder va a avanzar mucho más rápido y va a poder expresar a Cristo a través de su vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y va a poder expresar al Señor. Va a poder mostrar al Señor a través de, escuche, no solamente mostrándolo en la iglesia, mostrándolo en todas las áreas de su vida, donde esté, lo va a mostrar, porque es tan grande la obra de Dios, que ese cristiano no solamente va a ser cristiano en la iglesia, va a ser cristiano en todos lados. Va a manifestar a Dios en todos lados. Va a expresar a Dios en todos lados. Y mientras más la obra de poder sea efectuada sobre ese cristiano, la gloria de Dios será vista mayor en esa vida. Cristo se glorificará. Por eso va relacionado aquí, podemos añadir a Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, cuando habla de la poda para que llevemos más frutos. Tenemos que ser podados para dar más frutos. Y esa poda representa el obrar de poder del Espíritu Santo para que luego demos más frutos, para que luego podamos expresar a Cristo, para que Cristo en nosotros se muestre. ¿Cuánto dice la verdad? Sea glorificado en nosotros y vosotros en Él. Pero esto lo hace Dios por su gracia. Por la gracia de nuestro Señor. ¿Qué significa esto? No hay que aparentar. Cuando queremos aparentar santidad o queremos aparentar algo, no vamos a poder, porque esto es por la gracia. Esto es porque es obra de Dios. Esto es porque obra del Espíritu Santo. La apariencia será manifestada en cualquier momento. Será expuesta ante la luz de Cristo. Pero también será expuesto a la luz de Cristo los creyentes que están dejándose obrar por Dios con ese poder, con esa gloria, ante la dificultad, ante la adversidad. Van a seguir firmes y no van a retroceder. ¿Cuánto dicen amén a eso?
dice el verso 3 de 2 Tesalonicenses, ya vamos terminando, voy a dar una conclusión final para que podamos entender qué es lo que Dios nos está hablando, de por qué Dios quiere cumplir ese llamamiento con nosotros. Pero hoy Dios hoy Dios te va a hacer una pregunta, eso lo vas a disponer tú en tu corazón, si estás dispuesto a que ese llamamiento que Él te llamó, porque Él te llamó, sea completado o sea ejecutado en tu vida si tú lo deseas. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, fe, en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo se alegraba de estos creyentes porque se gloriaban, daban testimonio, porque estos creyentes iban abundando, iban creciendo, pero al mismo tiempo, también al mismo momento de crecer y abundar en la fe, en la paciencia, las tribulaciones venían, las persecuciones venían. ¿O crees que va a ser fácil? Mientras Dios esté obrando en tu vida, también el enemigo se va a levantar para que no obre o para que desista del obrar de Dios. Pero aquí estos creyentes perseveraban, soportaban. Y el que está a tu lado soporta. Soporta lo que pueda venir. Si estás en la mano de Dios, soporta. Dios no te va a hacer o no te va a dar una carga más pesada de la que no puedas llevar. Verso 5. Esto es demostración, miren cuál es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Cuántos dicen amén? Esto, diga conmigo, es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por quién? Por dignos. ¿Por qué es esto? Para que seáis tenidos por dignos. Cuando hablamos de padecimiento, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir. ¿A usted le gusta sufrir? No, claro. No vale, no es lindo sufrir. Pero si por Cristo vamos a sufrir. Por causa de Él vamos a sufrir. Por causa de decir la verdad vamos a sufrir calumnias, levantamientos y un montón de cosas. Por causa de santificarnos para Él vamos a ser despreciados. Hasta aún de nuestra propia familia puede ser. ¿Pero por qué? Pero eso nos va a llevar a ser dignos del llamamiento de Dios. Eso nos va a llevar a ser dignos de Él, porque estamos siendo dignos delante de Él. Podemos ser indignos delante de la gente, pero dignos delante de Él. ¿Me va siguiendo? Esto es un justo juicio, dice el Señor. Dice Dios, yo estoy juzgando, yo estoy viendo todo eso. Yo estoy viendo cómo te desprecian, pero aunque ellos te desprecien, a mí me agrada lo que estás haciendo, dice Dios. Me agrada tu proceder, me agrada tu forma. Yo estoy trabajando en ti. Mantente así y sigue así. Vamos a recibir toda clase de persecución o toda clase de situación. Pero si nosotros nos mantenemos y resistimos, Dios nos tiene por dignos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí le voy a leer 2 versículos y con esto voy a dar una conclusión, mostrándole algo de la cual hoy hay muchos cristianos que por ahí ignoran. Y son 2 versículos clave que nos muestran acerca del juicio de Dios. Claramente esta palabra, escuche, según lo que dice el Tesalonicense, habla de cuando Cristo va a venir en su segunda venida.
Cristo va a tener dos venidas. Número uno será el arrebatamiento. El Señor va a arrebatar a sus santos, a todos sus fieles, los va a arrebatar, los va a llevar con Él. A los que se guardaron fiel, a los que se mantuvieron en santidad, a los que guardaron la palabra, Dios los va a llevar. Eso es el arrebatamiento. Amén. Y luego será la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vendrá y va a pelear con Satanás y sus demonios y los va a vencer y los va a derrotar. Y ahí el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Eso será en la gran tribulación, a fin de los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el Señor, todos iremos a compadecer ante el trono blanco del Señor, y ahí seremos juzgados. Los que van para vida eterna y los que van para castigo eterno. Los que han creído en el Señor, los que se han guardado, los que han sido fieles al Señor. Los que han estado escritos en el libro de la vida, y aquellos que lo rechazaron, aquellos que no hicieron las cosas bien, irán a otro destino. Qué feo nombrar, que es el castigo eterno. Verso 7. Vamos a leer del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Y escuchen lo que dice el verso 8. El verso 8 es algo muy importante que debemos. Yo hoy profundicé este versículo. Dice, en llama de fuego. Cuando dice en llama de fuego, está hablando del castigo eterno. Llama de fuego. ¿Está siguiendo? Porque este capítulo habla del juicio de Dios, de la venida de Cristo. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuchen, la palabra conocer no es rechazar. Cuando habla de conocer, está incluyendo a la iglesia que nunca tuvo el interés de conocer a Dios, de tener intimidad con Dios. Cuando la persona no quiso entregarse a Dios por completo, no lo ha conocido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A los que no conocieron a Dios. Conocer, dice Génesis que Adán conoció a su esposa, Eva. Y la palabra conocer era intimar. Ellos intimaron como matrimonio. Y se conocieron. Se unieron. Una sola carne fueron. La palabra conocer es unirnos al Señor. Yo tengo que conocer al Señor. Me tengo que unir con Él. Tengo que ser uno con Él. ¿Cuánto dicen amén? Acá dice fuego. No, como dice, en llama de fuego para dar retribución, para dar paga, para pagar a los que no conocieron a Dios. Escuchen, le está hablando a los cristianos, usted no le está hablando a los mundanos. Le hablan a los cristianos, no le hablan a los que no tienen a Cristo, está hablando a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo, Señor, yo te quiero conocer. Y si no te estoy conociendo, yo quiero conocerte, Padre. Yo quiero conocerte, Padre. Yo quiero acercarme más a ti. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a gente que está exenta de Dios, que no tiene a Dios. Le está hablando a los mismos cristianos, a la iglesia de Tesalónica, a los que no conocieron. ¿Y qué dijo el Señor cuando Él caminó sobre la tierra? Muchos ese día se presentarán ante mí y dirán, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos sanado a muchos enfermos. ¿Qué dijo el Señor? Aparte
apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca me conociste. No te conozco, nunca tuviste el interés. Fuiste nomás y utilizaste mi nombre y los dones que yo te di, pero nunca quisiste conocerme como yo era. Nunca tuviste el anhelo en tu corazón en conocerme. Apartados de mí, hacedores de maldad de Dios. A veces, amén. Se cumple lo que dice ahí. Y luego dice, a los que no conocieron a Dios, y luego pone, dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando primeramente de la redención, del perdón de los pecados. Luego estamos hablando de la justificación. Luego hablamos de la separación y la santificación. Y luego hablamos de prepararnos para la venida de Cristo. Cuando dice amén. Los que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo y los que no conocieron, dice, tendrán su retribución. Por eso, escuchen, miren cómo va todo relacionado. Nosotros comenzamos a leer los últimos 2 versículos y ahí luego dice que él oraba, Pablo oraba ¿para qué? Para que sean hallados dignos del llamamiento. Para que ellos cumplan ese llamamiento y que sean encontrados dignos delante de Dios con toda bondad. Y todo propósito sea cumplido. ¿Qué es lo que quiero decirte para ir cerrando con este mensaje? ¿Será acaso que nosotros vamos a colaborarle a Dios con el llamado que Él nos hizo? ¿O será que hay piedras en el camino que están impidiendo que ese llamado se lleve a cabo? ¿O estamos poniendo excusas para que el llamado de Dios no sea ejecutado en nuestras vidas? Porque nosotros también estamos poniendo muchas cosas para que no sea cumplido. Pablo oraba para que ellos sean encontrados dignos. Pablo oraba para que el llamamiento de ellos como iglesia, como cuerpo de Cristo, se cumpla con toda bondad, con toda misericordia, con toda obra de fe y con el poder del Espíritu Santo. Para que ellos glorifiquen a Dios y Dios se glorifique a través de ellos. Hoy queremos ser una iglesia de la cual queremos ser el reflejo de Cristo en la tierra. Hoy no queremos una iglesia para ser famosa. Hoy no queremos ser un ministerio para alcanzar popularidad o para alcanzar, no. Queremos ser una iglesia para expresar a Cristo. Queremos ser una iglesia diferente a muchas de las que hay hoy. Sin desmerecer a nadie, pero diferente para que Cristo se vea a través de nosotros y no nosotros nos veamos en nuestra forma natural del hombre caído, sino que Cristo se vea. Claro. Por eso Pablo oraba y por eso es la oración que haremos nosotros, para que en esta noche nosotros podamos cumplir ese llamamiento y se cumpla todo propósito en nuestras vidas y se cumpla toda obra de bondad y que le digamos: Señor, nosotros también queremos ser y tener ese espíritu bondadoso como tú lo tuviste. Y cumpliste tu obra, aunque fuiste injuriado, azotado, lastimado, aserado y fuiste maltratado, pero tú tuviste misericordia y bondad. Y él dijo: Señor, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos en esta noche quieren cumplir ese llamamiento santo, celestial, que el Señor encomendó a cada uno de nosotros y hemos sido nosotros llamados, incluidos por Dios en esto tan maravilloso? Si tú en esta noche tú quieres eso para
tu vida. Ahí como estás, yo te invito a que inclines tu rostro un momento. Inclina tu rostro.